mañana, 55 minutos, no las 12 del día, 55 minutos. Diana, en los próximos días el gobierno dará a conocer el decreto con el que se le da posibilidad a las comunidades indígenas y negras de convertirse en agentes catastrales. ¿Esto qué significa? Camila, son 35 páginas y Blue Radio tuvo acceso a este decreto que se publicará en los próximos días, y lo que significa es solucionar un problema que venía con todo esto del catastro multipropósito, en el que el gobierno Duque le apostó a sacarlo durante su administración, pero no fue posible, y uno de las talanqueras, por así decirlo, fue precisamente esto de las comunidades negras y las comunidades indígenas, porque ellos decían cómo llegan acá a hacer la actualización catastral sin tener en cuenta que es territorio indígena y territorio raizal de la población negra. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Meter a estas comunidades para que tuvieran la posibilidad de ser agentes catastrales, o sea, de ir a los sitios y levantar la actualización catastral para poder hacer posible el catastro multipropósito. ¿Qué pasa con esta actualización? Es la que va a hacer posible que la gente pueda cobrar lo que es en el impuesto catastral. Pero para que nos explique mejor el tema, tenemos en línea a Diego Carrero. Él es el subdirector del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Señor Carrero, buen día, gracias por estar en Blue. Buenos días a todos ustedes, a la audiencia que nos escucha en este momento. Y bueno, intentaremos aquí seguir en el desarrollo de la pedagogía para que podamos comprender el alcance de este decreto. Señor Carrero, viendo el decreto, porque tuvimos acceso a él, hay dos párrafos que nos llaman un poco la atención, y es quizás como la pelea que hay, la dicotomía que hay entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas y negras, porque ellos dicen, bueno, que nos dejen ser agentes catastrales, pero no queremos que sea solamente sobre las tierras declaradas como corregimientos o sectores indígenas, sino que podamos ser agentes catastrales a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Ellos dónde van a ser agentes catastrales? ¿Sobre qué van a ser agentes catastrales realmente de acuerdo al decreto? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir al respecto es que hoy en el país, en el ecosistema catastral, tenemos por un lado los gestores catastrales, que son los responsables de la administración de la información catastral, que no es otra cosa que la información de los predios que tienen los municipios. Los gestores catastrales, por su naturaleza, son agentes públicos, es decir, que estamos hablando ya bien sea de los municipios, de los departamentos, de las asociaciones de municipios o en el caso nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en algunas situaciones la Agencia Nacional de Tierras. Esto con el decreto no cambia, porque de hecho esto está en nuestra arquitectura legislativa. Lo que regula la organización del catastro en el país está enmarcado en las leyes, tanto en la ley 1955 del Plan de Desarrollo 2018-2022, como en el contexto de la ley que aprobó el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, eso no cambia, por un lado. De otro lado, están los operadores catastrales. Los operadores catastrales pueden ser en efecto agentes públicos o privados que le contribuyen en la tarea a los gestores catastrales para levantar la información frente a algunos temas puntuales o en relación a una información en particular. Entonces, ¿este decreto qué hace? Como muy bien lo señalaban en la mesa de trabajo, en efecto tenemos un problema, y ese problema está enmarcado básicamente en dos cosas. El país hoy cuenta con aproximadamente 113.5 millones de hectáreas. De esas no tenemos hoy formación catastral en más de 32 millones de hectáreas, que coinciden básicamente con resguardos indígenas, particularmente en la Amazonía, en la Orinoquía y en la costa pacífica chocuana, y también coinciden con territorios colectivos de comunidades negras. Es decir, hoy, 200 años después de vida republicana, el Estado colombiano no tiene información sobre la realidad predial de esos territorios. Pero mire, subdirector, yo entiendo que ahí viene la solución que da el decreto de que los indígenas y las comunidades negras lo puedan hacer porque son sus territorios y ellos los conocen. Pero ellos no saben de actualización catastral. ¿Ellos tendrían que tercerizar la contratación? No, ya vamos para allá. Entonces, ¿qué plantea el decreto? Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta además que el Estado colombiano está obligado a cumplir el convenio 169 de la OIT relacionado con los procesos de consulta previa de comunidades étnicas. En ese orden de ideas, ¿qué se establece con el decreto? Con el decreto se establece primero que en el caso de los resguardos indígenas formalizados,
que más o menos en el país están girando alrededor de los 33 millones de hectáreas de tierra, se va a hacer una operación catastral con operadores catastrales étnicos. Para ello, ¿qué dispone el decreto? Dispone, en primer lugar, que existirá un proceso de formación, de capacitación, de apoyo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a esas comunidades de cara al levantamiento de la información y el mantenimiento de la misma, pero de otro lado el decreto también que contempla, cuando en el resguardo indígena no contemos con un operador étnico que tenga las capacidades para hacer el levantamiento de la información, o cuando las autoridades de esos resguardos consideren que pues no requieren de ese operador étnico, el IGAC de manera directa entra a hacer el levantamiento de esa información junto con un trabajo colaborativo que se desarrollará con las comunidades. Entonces podemos estar tranquilos en relación a que este decreto garantiza participación de las comunidades indígenas, garantiza el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales en el marco de los tratados internacionales que sobre consulta previa existen, y adicionalmente se está garantizando la rigurosidad técnica a través de transferencia de conocimiento, transferencia de tecnologías para los resguardos formalizados con las organizaciones nacionales de segundo nivel, y de otro lado garantizamos que cuando esas organizaciones o esos operadores no puedan cumplir con la tarea, pues entonces el IGAC lo va a hacer de manera directa, de manera colaborativa con las organizaciones indígenas. ¿Y qué pasa por fuera de los resguardos? Que es una pregunta también que se hace generalmente la ciudadanía. Por lo que pasa por fuera de los resguardos, donde existen las denominadas territorialidades indígenas, donde hay aspiraciones y demás, lo que establece el decreto, y así lo acordamos con las organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación, es que en esos casos se operará de manera tradicional en relación a la actuación del catastro multipropósito con una operación de tipo intercultural. ¿Qué significa eso? Que van a haber mesas de trabajo no solamente con indígenas, sino con comunidades negras, con campesinos y con los diferentes propietarios y interesados que están en el territorio, y esa operación catastral la hará, ya bien sea el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ya bien sea los gestores catastrales o a través de los tradicionales procesos licitatorios que se adelantan en todo el país. Pues vamos a estar atentos a cuando ya sea oficializado este decreto, este borrador del decreto, señor Diego Carrero, subdirector del IGAC, para que sepamos exactamente entonces cuándo va a empezar a operar esto y aplicar esto que usted nos acaba de explicar. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias, Camila. Gracias por abrir estos micrófonos para que el país conozca pues de esta apuesta tan importante, que sin duda nos va a servir para seguir construyendo una geografía para la vida en Colombia. El decreto es totalmente público, lo dejamos hace meses publicado en la página de internet para comentarios de la ciudadanía, entonces cualquier ciudadano puede acceder al mismo. Muchas gracias. Y le dejaremos saber entonces